Hola a todos, yo soy Ramón Lozano. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 19 de abril de 2024. En la idea de la semana vamos a hablar de Abbott Labs y en la sección educativa vamos a hablar sobre greenwashing. Fue la tercera semana consecutiva con pérdidas. El Dow Jones tuvo una pérdida muy marginal, pero el Standard & Poor's 500 bajó el 3% y el Nasdaq perdió el 5.5%, su peor semana en año y medio. Fue muy notorio que las acciones más perjudicadas estuvieron concentradas en el área de la tecnología, incluyendo las gigantes, y por eso es que el Nasdaq fue el que peor desempeño tuvo. Habíamos mencionado recientemente que era probable una corrección después de haber tenido más de 5 meses con muy buenas ganancias, así que un retroceso como el que estamos viendo no es del todo inesperado, pero claro que genera preocupación y nerviosismo porque no sabemos qué tanto más pueda bajar y si va a quedar en una simple corrección o se pueda convertir en un nuevo bear market. Por ahora, la economía de los Estados Unidos ha mostrado muchos signos de fortaleza, con un consumo interno muy estable y un mercado laboral robusto, por lo que el panorama no se ve mal para la bolsa en el corto plazo. La corrección actual parece que está relacionado a dos principales factores. Por un lado, el hecho de que no se ha logrado aún controlar la inflación al nivel objetivo de la Fed. Esto ha hecho que los mercados tengan que ajustar las expectativas de posibles recortes en las tasas de interés. Muchos analistas esperaban que los recortes empezaran temprano este año y esa posibilidad ya se está totalmente descartando. Pero es muy claro que las acciones más afectadas por la corrección de estas últimas semanas han sido las tecnológicas y empresas pequeñas. Y estas empresas son a las que más les afecta el hecho de que la inflación se mantenga elevada, ya que la mayoría de estas empresas son valuadas por sus posibles ganancias muchos años en el futuro. Y como la inflación erosiona los ingresos futuros de forma muy rápida, el mercado les da una menor valuación. También es verdad que las empresas tecnológicas fueron las que mejor desempeño han tenido desde octubre del año pasado, por lo que tampoco es raro ver que los inversionistas vendan por lo menos parte de sus posiciones para asegurar esas ganancias, y suelen usar esos fondos para invertirlas en otras industrias, y a esto es a lo que se le suele llamar rotación. Y esta rotación fue muy clara esta semana. Como platicamos, el sector tecnológico fue el más afectado, pero tuvimos sectores muy beneficiados, como el de la salud, el de bienes de consumo de primera necesidad, el financiero y el de servicios básicos. Buena parte del mercado terminó la semana de forma positiva, pero el sector tecnológico es por mucho el más grande y por eso los índices cerraron todos con pérdidas, sobre todo el Nasdaq, que es donde mayor concentración hay de empresas tecnológicas. Y otro factor que afectó a la bolsa esta semana fue el conflicto en el Medio Oriente. Los mercados estaban a la expectativa sobre cuál sería la reacción de Israel después de los ataques por parte de Irán. Esto afectó el precio de muchos commodities, principalmente del petróleo, que llegó cerca de los $90 el barril, pero la reacción de Israel fue más mesurada de lo que muchos esperaban, por lo que parece que por lo menos de forma temporal las tensiones se relajaron un poco. En temas microeconómicos tuvimos muy buenos reportes de varias instituciones financieras. Fue el turno de Bank of America, Bank of New York Mellon, American Express, Goldman Sachs y Morgan Stanley. Y en general fueron los buenos reportes. Los bancos han logrado capitalizar el hecho de que las tasas de interés están elevadas, ya que pueden cobrar más por los créditos, además de que se está reactivando la banca de inversión. Y también tuvimos buenos reportes de Procter & Gamble, United Airlines, Schlumberger y United Health. Esta semana habrá mucha información macroeconómica relevante. El dato más monitoreado seguramente será el índice de gastos de consumo personal, que es el indicador favorito de la Fed para medir la inflación y que se reportará el día viernes. También se dará un primer estimado del crecimiento del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos durante el primer trimestre. Y finalmente, en temas microeconómicos, los reflectores se centrarán en los gigantes de la tecnología. Durante la semana reportarán Microsoft, Alphabet, Meta y Tesla. Y también vale la pena monitorear los reportes de Ford, General Motors, Visa, Honeywell, Verizon, Nucor, PepsiCo, General Electric, Boeing, IBM, Chipotle, Caterpillar, Intel y Chevron. En la idea de la semana, vamos a hablar sobre Abbott Labs. Su símbolo es ABT. Abbott Laboratories, mejor conocida como Abbott Labs, es una empresa que se dedica al desarrollo de dispositivos médicos y tratamientos para el cuidado de la salud. Fue fundada en 1888 en Chicago, Illinois, por Wallace Abbott, quien era médico y tenía una pequeña farmacia.
El doctor Abbott fue de los primeros en utilizar el método científico en el desarrollo de tratamientos y medicamentos. Su principal innovación consistió en formular la parte activa de plantas medicinales con alcaloides, como la morfina, la quinina y la estricina, en pequeños gránulos dosimétricos, que son partículas con una cantidad muy precisa de un compuesto activo. Con esto, logró producir dosis más precisas y uniformes para los pacientes que las preparaciones líquidas que se usaban anteriormente, las cuales se deterioraban con el tiempo. Con esto, el Dr. Abbott logró un control más exacto sobre la dosificación de medicamentos, mejorando la efectividad y seguridad de tratamientos para los pacientes. A lo largo del siglo XX, Abbott Laboratories creció significativamente y diversificó su gama de productos. Además de productos farmacéuticos, la compañía incursionó en la fabricación de productos de nutrición, dispositivos médicos y productos de diagnóstico. La empresa creció a través de fusiones y adquisiciones y la creación de nuevas divisiones para mantenerse a la vanguardia de la industria de la salud. Pero en 2013, la empresa se dividió en dos compañías separadas. Por un lado, se creó AbbVie, de la que hablamos hace ya tiempo en otro episodio, que se quedó con la parte de investigación y desarrollo de nuevos medicamentos. Y la actual Abbott Laboratories, que se centra en productos de salud y medicamentos genéricos. Cuenta con un catálogo enorme de productos para tratamientos de problemas cardiovasculares, nutricionales, para el cuidado de la diabetes, para tratamientos crónicos, etc. Además de dispositivos de diagnóstico. Algunas de sus marcas más reconocidas son el Ensure y el Pedialite, pero maneja cientos de productos distintos. Abbott Labs sigue siendo una de las empresas líderes en el ámbito de la atención médica y está entre las más grandes del mundo. Su capitalización de mercado es mayor a los $180,000 millones, lo que la ubica como la empresa número 40 dentro del Standard & Poor's 500. Las acciones de Abbott Labs no han hecho mucho los últimos años, pero se espera que esto cambie, en parte debido a que durante la pandemia miles de personas retrasaron tratamientos no urgentes, pero que ahora están empezando a realizar, y esto genera mucha demanda de equipos de diagnóstico. Abbott espera poder crecer a un ritmo de doble dígito durante los próximos años. Además, es miembro del selecto grupo de Dividend Aristocrats, que son empresas que han incrementado su dividendo por lo menos los últimos 25 años de forma ininterrumpida. Abbott lo lleva incrementando por más de 50 años. Actualmente su dividendo rinde cerca del 2%. Hace algunas semanas, cuando hablamos de ESG, mencionamos que la E se refiere a environmental, es decir, al medio ambiente. El impulso que se le ha dado recientemente a factores ESG ha hecho que muchas empresas tomen medidas para mejorar sus prácticas en temas relacionados a su impacto al medio ambiente, pero también ha hecho que algunas otras traten de manipular la información para parecer que están mejorando su impacto ambiental sin en realidad hacerlo. Es decir, hacen un esfuerzo por pretender engañar al público y presentarse como una empresa responsable con el medio ambiente cuando en realidad es una mentira. A esto es a lo que se le conoce como greenwashing, lo que podría traducirse al español como lavado verde. La principal intención de esta práctica es la de aprovechar el creciente interés en los consumidores por productos sostenibles y tratar de mejorar la imagen de la marca y aumentar las ventas. El problema es cuando la información presentada dista mucho de la realidad. Algunos ejemplos típicos de greenwashing son, por ejemplo, publicidad engañosa o exagerada sobre beneficios ambientales de algún producto o servicio, el uso de términos vagos como eco-friendly o verde, pero sin ofrecer pruebas o detalles específicos, usar imágenes o diseños que sugieran sostenibilidad para dar una impresión falsa de respecto al medio ambiente, o distraer la atención de los consumidores de prácticas o productos perjudiciales, pero destacar pequeñas mejoras superficiales. El término greenwashing fue acuñado por Jay Westerveld, un ambientalista estadounidense, después de un artículo que publicó en 1986, cuando viajó a Fiji. Se hospedó en un hotel que promovía que los clientes reutilizaran sus toallas lo más posible para que se lavaran menos veces, y con eso el hotel argumentaba que se usaba mucho menos agua y cloro, y por lo tanto tenía un impacto positivo en el medio ambiente. Pero durante el mismo viaje, se dio cuenta que ese mismo hotel se estaba expandiendo en una zona de muchísima vegetación, y lo estaban haciendo, en pocas palabras, destruyendo la selva sin ninguna consideración. Así que Jay concluyó que el hotel quería reutilizar las toallas para ahorrarse el costo de lavarlas, porque a él le parecía que el cuidado al medio ambiente no les preocupaba nada. De hecho, en su artículo escribió que según su apreciación, el mensaje escondido del hotel era: nosotros destruimos el medio ambiente, pero tú por favor reutiliza tu toalla. Y de ahí se popularizó el término greenwashing para referirse a este tipo de prácticas.
Uno de los ejemplos más escandalosos de greenwashing fue lo que ocurrió con Volkswagen en 2015, en el escándalo al que ahora se le llama el Dieselgate, pero de eso vamos a hablar la próxima semana. Por supuesto que no todas las empresas están involucradas en este tipo de prácticas. Muchas tienen un genuino interés por la protección del medio ambiente y en muchos países hay organismos que se dedican a investigar y castigar la difusión de información falsa o prácticas que perjudiquen al entorno natural. Por ejemplo, hay una comisión europea que califica a empresas de todo el mundo y las rankea según qué tan sostenibles son. Y de ese ranking, el 44% son empresas europeas y el 22% son empresas asiáticas. Como siempre, les recuerdo que las transcripciones de todos los episodios las estaremos subiendo al blog de Substack, al que pueden acceder desde la página www.ramonlog.com. Y los invito a visitar nuestro canal de YouTube, al que pueden encontrar como Invertir en la Bolsa Podcast. Ahí podrán encontrar los audiogramas de todos los episodios, además de videos educativos. Y finalmente les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia. Es ramonlog@yahoo.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.